Hola, qué bueno que estamos aquí y estamos en la lección número 13, muy bien titulada Epílogo, pero vi que también en mi Biblia dice al final del libro de Juan Epílogo, que epílogo viene siendo una recapitulación, una síntesis, un resumen para cerrar. Y este trimestre ha sido muy interesante, hemos aprendido mucho acerca del libro de Juan y esta 13ª lección nos permite también ver algunas cosas importantes y hacer algunos cierres que queremos compartir con ustedes. Mi nombre es Manuel Paulino, estoy muy feliz de que estemos estudiando juntos esta lección de escuela sabática. Ha sido un trimestre bien profundo acerca del libro de Juan y queremos seguir con el epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Vamos a pedir la dirección de Dios para que nos ayude en este estudio de la lección número 13, final de trimestre. Señor, te damos las gracias por este privilegio que nos das, porque nos permites estudiar una parte de tu palabra, una porción de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea que nos guíe, que nos ilumine tanto de este lado como de aquel lado y que todos podamos aprender cosas necesarias para nuestra salvación. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, epílogo, conocer su palabra. El versículo de memoria nos dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que ellas tienen la vida eterna, ellas testifican de mí. Jesús también les dijo a ellos: si ustedes creyeran en Abraham, si ustedes creyeran en Dios, todo lo que Jesús quería y todo lo que Juan, como autor humano de este libro, quiere enfatizar es que todos los caminos deben conducir a Dios. Y algo que queremos puntualizar, queremos tratar tres cosas básicas en este estudio de la lección, tres cosas que nos parecieron muy, muy importantes. La primera es la que está en la parte del sábado. Y en el segundo párrafo dice: aunque llevaban más de 3 años con Jesús y Él les había anunciado una y otra vez lo que sucedería, los discípulos seguían sin estar preparados para la crucifixión y la resurrección. Por desgracia, no habían prestado atención a sus palabras. Y aquí nos dice, en su mismo folleto, puede mirarlo, su mismo folleto ahí, en el penúltimo párrafo: corremos hoy el mismo peligro, oír la palabra de Dios sin escuchar, leerla sin comprender. Estamos en un momento en la historia en que las autoridades están preocupadas, las autoridades educativas, porque no asimilamos tanto lo que debemos asimilar al momento de leer, no tenemos una comprensión lectora. Y Jesús nos está diciendo, o le dice a los fariseos, a los judíos, y la lección nos dice a nosotros, que cuidado si nosotros tenemos ese mismo problema. No tenemos la comprensión lectora necesaria. Oír o leer la palabra de Dios sin escucharla, sin prestarle atención, sin permanecer en ella, sin obedecerla. No aceptarla como la luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones. Desgraciadamente, demasiados cristianos se encuentran en esta situación, tal vez sin darse cuenta. Esto es preocupante lo que nos dice aquí. Yo cuando vi esto me alarmé, porque esto es lo mismo que estamos, el cierre que hicimos de la lección pasada. Estamos en un momento de la historia y me gusta coincidir en esta parte con Ernest Edward Zinke, que es el autor humano de este folleto. Estamos en una parte de la historia en que tristemente hemos relegado la importancia de la palabra de Dios. Sí la tengo, sí la leo, sí cumplo, pero no permito que vaya más allá. Miren lo que dice este libro, Notas de Elena de White, muy interesante acerca de los comentarios de
Elena acerca de la lección que estamos estudiando. Vamos a ver. Dice que lo subrayé aquí porque me pareció impactante, el deseado de todas las gentes, páginas 183 y 184. Oigan esto. Cuando vinieron otros, bueno, vamos a leerlo desde el principio. He venido en nombre de mi Padre, dice Jesús, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. Y esto nos va a dar algo de luz. Jesús vino por autoridad de Dios, llevando su imagen, cumpliendo su palabra y buscando su gloria, o sea, la gloria de Dios. Sin embargo, no fue aceptado por los dirigentes de Israel. Esto nos va a dar luz acerca de por qué nosotros leemos, pero no captamos. Leemos, pero no le damos el lugar en nuestra vida que debe tener la palabra de Dios. Oigan esto. Cuando vinieren otros, ya él dijo, yo vengo y a mí no me aceptan. Cuando vinieren otros, asumiendo el carácter, yo diría también la posición, la importancia de Cristo, pero impulsados por su propia voluntad. Recuerden que allí nos había dicho que él buscaba la gloria de Dios y cumplía la palabra de Dios, algo que Juan presentó muchas veces, que especificaba que Jesús estaba cumpliendo un itinerario, una voluntad, un deseo de su Padre en todo lo que hacía acá. Aquí nos dice, pero impulsado por su propia voluntad y buscando su propia gloria, los recibirían. ¿Por qué? ¿Por qué a Jesús no lo recibieron y por qué a los otros sí lo iban a recibir? Fácil. Porque el que busca su gloria apela al deseo de exaltación propia de los demás. Yo, al buscar mi gloria, yo te voy a convencer a ti para que tú busques tu propia gloria. Y se parece a mucho de lo que estamos viendo ahora. Nadie está equivocado, todo el mundo tiene de la razón. Hay varias maneras, varios caminos, varios senderos que conducen al cielo. Usted sabe y yo sabemos que es uno y que la Biblia dice que es uno. Y que Jesús se ciñó a ese sendero, siendo Él el camino. Pero ahora mismo todo el mundo tiene que quedar bien, todo el mundo tiene la razón. A nadie le podemos contradecir porque se ofende. Y es más importante el que tú te sientas bien, aunque no esté pasando nada en tu vida, aunque sigas siendo un pecador, aunque no encuentres solución a tu vida, aunque estés viviendo, y esta parte es interesante que la toquemos, aunque estés viviendo una vida más difícil como cristiano de la que debes vivir. ¿Por qué, Manuel? Fácil. ¿Por qué? Porque nosotros, al estar viviendo en la vida cristiana con las reglas del mundo, se nos debe complicar. Pero la Biblia nos da unas reglas, una serie de reglas que debemos seguir, pero nosotros no le hacemos caso. ¿Por qué? Porque simplemente no está apelando mi gloria ni mi ego, sino apelando el de Dios. Seguimos leyendo. Una incitación a los judíos, los judíos podían responder. Recibirían al falso maestro porque adularía su orgullo, sancionando sus caras opiniones y tradiciones. Validaría lo que yo creo que debe ser lo correcto. No me llevaría a... Pero la enseñanza de Cristo no coincidía con sus ideas. Quitemos a los fariseos y pongámonos a nosotros. Era espiritual y exigía el sacrificio del yo. Por lo tanto, no querían recibirla. No conocían a Dios y para ellos su voz expresada por medio de Cristo era la voz de un extraño. ¿No se repite el caso hoy? Hay muchos, aún entre los dirigentes religiosos, que están endureciendo su corazón contra el Espíritu Santo, incapacitándose así para reconocer la voz de Dios. ¿No están rechazando la palabra de Dios a fin de conservar sus tradiciones? Deseado de todas las gentes, páginas 183 y 184. Recuerden que estamos leyendo o estudiando el epílogo, conocer a Jesús y su palabra. El apóstol Juan cierra
de una manera interesante su libro. Recuerden, tenemos que irnos al principio y buscar cuál es la razón de este libro. Y en el capítulo 20, él nos lo dice, 30, versículo 30, hizo además muchas otras cosas en señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas. Pero estas, las que están aquí, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, sabiendo esto, nosotros debemos ver en realidad el libro de Juan, la palabra de Dios, no como un libro bueno, no como un libro que debemos estudiar, sino como la voluntad expresa de Dios que nosotros tenemos que seguir. Es lo primero que Juan quiere que nosotros tengamos en la mente. En esta última semana, sigue diciendo el sábado, analizaremos algunos de los puntos claves de este documento que pueden ayudarnos a ir más allá del mero conocimiento intelectual acerca de Jesús para en cambio conocerlo mejor y permanecer más estrechamente unidos a Él y su palabra. Y entramos en la segunda parte de lo que le dije que queríamos tratar. Yo anoté algunos puntos claves para lograr esto que cierra la lección del sábado. El primero, nosotros debemos buscar nuestra fuerza en Jesús. Jesús debe ser nuestra fuerza. ¿De dónde sacamos esto? Recuerden que el capítulo 21 está el encuentro de Galilea. Y el encuentro de Galilea tiene algo, y vamos a tratarlo más al final, porque queremos hacer algo especial con el reencuentro o la reconciliación entre Pedro y Jesús, por llamarlo de alguna manera, o la restauración de Pedro hecha por Jesús. Pero nosotros vemos en el diálogo de Pedro y Jesús que Pedro, cuando Jesús le pregunta, ¿me amas más que esto? Cuando Jesús le preguntó la primera vez, cuando le preguntó en la última cena, Pedro dijo, yo te amo más que esto. En esta vez, cuando Jesús le pregunta, él le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice después, tú sabes que te quiero. Y le dice la última vez, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Yo no estoy ya expresando mi fuerza, mi valor, no estoy confiando en mí, sino estoy confiando en Dios. En los originales, la palabra que usa Jesús para amar es como el amor ágape, agapao, pero la palabra que usa Pedro es fileo. Él ni se siente con el derecho de decir como él decía antes que amaba a Jesús, porque ya está consciente de su debilidad sin él. Así que una de las claves es buscar nuestra fuerza en Jesús. Segunda clave, no desviar la mirada de Jesús sin importar lo que hagan los demás. Y esto lo podemos ver en la última parte, cuando Jesús está caminando con Pedro y podemos como visualizarlo y lo vemos caminando. Juan está como de lejitos y está siguiéndolo y Pedro le dice, Señor, ¿y de este qué? Jesús le dice algo que tiene que ser un consejo para todos nosotros. Nosotros nos gusta eso. Y de verdad no sé, en algunas prédicas hemos mencionado esta parte, de verdad no sé cómo una persona mirando a Jesús, mirándose a sí mismo con todos los problemas que tenemos tiempo para estar mirando a los otros, para criticarlo y, como se dice acá en Santo Domingo, llevarles la vida. Porque es que no hay tiempo, no podemos, no tenemos con qué. Y él le dice, Jesús le dice más o menos unas palabras medio fuertes, un boche, como decimos acá en Santo Domingo, diplomático. ¿Y este qué? Y Jesús le dice, si quiero que él quede, versículo 22, hasta que yo vuelva, que a ti.
sígueme tú. Y es lo mismo que nos está diciendo a cada uno de nosotros. Nosotros debemos seguir a Jesús. ¿Qué está haciendo el de la derecha? ¿Qué está haciendo el de la izquierda? ¿Qué está haciendo tal líder? ¿Qué está haciendo tal pastor? ¿Qué está haciendo tal presidente? ¿Qué está haciendo tal influencer? Ahora hay muchos influencers cristianos, pero nosotros tenemos que seguir a una sola persona. Tenemos que seguir a Jesús. Nosotros debemos estar conscientes de que todas las personas que nos rodean son humanos y como humanos puede y van a tener problemas. Cuando yo pongo mi mirada en alguien, estoy desviando mi mirada de donde la tengo que tener. Porque no puedo mirar dos cosas. El Señor dijo, no podemos servir a dos señores. Aquí le agregamos, no podemos mirar a dos señores. Yo tengo que estar mirando a Jesús. Por eso Jesús le dice a Pedro, ¿qué pase con él? Tú sígueme. Al hermano lo ayudas a, sin quitar la vista de Jesús, a levantarlo, le tiras el brazo, le dices, hermano, vamos a seguir adelante. No para fustigarlo, claro, sino para restaurarlo, porque es a lo que hemos sido llamados, no como policías, sino como personas que vamos al reino de los cielos y que tratemos al otro como nosotros esperamos y queremos y deseamos ser tratados cuando nos toque a nosotros. Entonces, punto número 3, Jesús era la luz. Y ahí volvemos un poquito para atrás. Y nos vamos a la lección del martes y vemos un problema interesante. Jesús, la clave número 3, recuerden que estamos viendo las claves para hacer de Jesús, de su palabra, nuestra regla y norte de fe. Jesús era la luz. El problema no fue que no hubo luz, sino que despreciaron la luz para andar en las tinieblas. Y aquí es interesante, hay unas personas que no saben de Jesús, que no conocen de Jesús. Claro, todo el mundo tiene vislumbres de algo más allá. Nosotros tenemos eternidad, dice el sabio Salomón en Eclesiastés. Y hay siempre algo que nos dice que hay algo más. Pero hay personas que no tienen este privilegio de conocer. Ahora, las personas que aquí se refiere a luz y oscuridad, rechazaron a Jesús. No era que no había luz, sino que la luz no les convenía, que la luz no era como ellos querían, que no era la religión que querían, no era el Dios que querían, no era el Mesías que querían. Entonces te rechazo a ti y me hago un Dios a mi manera, un Dios que me sirva a mí, un Dios que se adecúe, esa es la palabra clave, un Dios que se adecúe a mí, no en la sabiduría, en lo que más me convenga de término general, sino alguien que se adecúe a lo que yo digo, a lo que yo quiero, a lo que yo estoy haciendo. Y esto es muy peligroso porque todos vamos a tener momentos en la vida hasta que llegue un momento decisivo en que voy a aceptar o rechazar. Necesariamente yo tengo que aceptar o rechazar. Y aquí me dice que las personas que rechazan no es porque no tengan el conocimiento indicado, adecuado, necesario, sino porque aún sabiendo, eligen despreciar. Recuerden que Jesús dice en Juan, también capítulo 12, que si fuere levantados a todos, atraeré a mí mismo. Y el que no está siendo atraído a Jesús es porque está resistiendo. No porque no está siendo atraído, sino porque está poniendo algo, se está aferrando a algo, está impidiendo ser arrastrado hacia el amor de Jesús. Punto número 4, clave número 4. Solo si nos rendimos a Jesús y dejamos que Él sea nuestro intérprete, podemos entender las Escrituras. Esto es importantísimo. Y nos presenta otra vez la teología desde arriba y desde abajo. Quiero leerle algunas cosas claves de la parte del miércoles. Dice, la teología desde abajo establece reglas y normas para Dios y su palabra. Por el contrario,
la teología desde arriba responde por fe, creyendo primero en Dios y su palabra. Hay dos maneras de yo acercarme a la palabra de Dios. Y ojo, que esto es muy importante. Número uno, yo puedo acercarme a Dios, a la palabra de Dios, para validar lo que yo creo. No buscando la verdad, sino buscando que la Biblia me dé la razón. Y buscar argumentos que se parezcan a lo que yo creo y desechar lo que no es conforme a mi tradición, conforme a mi deseo, conforme a mi creencia. Hay otra que es la manera correcta en la que yo voy a la palabra de Dios y le digo, Señor, necesito la verdad. Y lo que me diga que es la verdad, conforme a las reglas de estudio de la palabra de Dios, entonces yo lo voy a asumir en mi vida. Si con esto tengo que darle la espalda a mis tradiciones, a mis creencias, a mis conveniencias, yo lo voy a hacer porque esto está por encima de lo que yo creo y quiero. Esta es la teología desde arriba y desde abajo. La teología desde abajo quiere transformar la Biblia a su conveniencia. La teología desde arriba me coloca a mí por debajo y sometido a la palabra de Dios y permito que Jesús sea el que interprete la palabra de Dios y lo que Él diga, ya, eso es. Punto número 5 de estos puntos claves para que esto sea una realidad de nuestra vida. Escuchar la palabra de Dios implica hacer su voluntad como respuesta a escucharla. Vimos algo así al principio. Al principio vimos algo así cuando introducimos la lección de esta semana. Yo no puedo ver la palabra de Dios, o como dice acá en la parte del miércoles, escuchar la palabra de Dios es algo más que una ingestión pasiva de información. Significa hacer la voluntad de Dios como respuesta activa al escucharla. El hecho de yo solamente escuchar la palabra de Dios, muy bien, la palabra de Dios, y ya, y no hace un cambio en mi vida, yo no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Recuerden que el libro de Santiago nos dice que también los demonios creen y tiemblan. O sea, que no hay un resultado al yo escuchar la palabra de Dios, yo no estoy haciendo nada. Palabra de Dios, yo estoy convencido que es palabra de Dios. Yo estoy convencido de que lo que me está diciendo es mi norma para yo vivir. Entonces eso tiene necesariamente que hacer un resultado, un cambio en mi vida. Punto número 6. Somos atraídos a Jesús en la medida que queremos hacer su voluntad. Vamos caminando en la vida. Sentimos necesidad de Jesús. Todos tenemos necesidad. Lo que pasa es que a veces confundimos la necesidad que tenemos. Pero empezamos a acercarnos a Jesús. Conforme yo me voy acercando a Jesús y voy haciendo lo que dijimos en el punto pasado, de permitir que vaya haciendo esa transformación en mi vida, conforme voy descubriendo cómo debo vivir, conforme voy aprendiendo a vivir, entonces eso me va acercando más y más a Jesús. Ese proceso se detiene cuando encuentro algo que yo digo, no, Señor, esto no te lo voy a cambiar, esto no lo voy a ceder. Entonces, hasta que ese punto no se supera, yo estoy trancado en ese punto. Por ejemplo, hemos oído mucho del pecado acariciado, de quedarnos con un pecado y de que un pecado nos va a causar la perdición. El problema no es el problema de caer, y ojo con esto para que no haya confusión y no traiga tinieblas en vez de luz. No es que yo caí, no, yo caí, reconozco y fue que me desvié de Jesús y vuelvo a mirarlo a Él, vuelvo a entregarme a Él y sigo con Él. Y sigo caminando. Tenemos a David como ejemplo, que nos vamos a encontrar con él en el cielo. Tenemos a Moisés como ejemplo. Tenemos a todos los héroes de la Biblia tuvieron problemas. El problema no es ese. El problema es que, como dijimos de David, David no se quedó empecinado en que él tenía la razón y Dios estaba equivocado. Entonces, conforme yo me voy acercando a Dios y Dios me va dando
de lo que tengo que cambiar y yo voy cambiando hasta que llega un punto que digo, no, Señor, ahí sí no, eso no te lo voy a permitir. Entonces ahí se frena mi crecimiento. Y hasta que yo no entrego esa parte a Dios, eso está detenido. Entonces, ¿cuál es la clave? Soy atraído a Jesús en la medida que quiero hacer su voluntad. Cada vez Él me va enseñando más, cada vez Él me está dando más vislumbre. Hoy puedo levantarme y decir, bueno, hoy estoy yo que me voy al cielo. Y el Señor me permite ver otra debilidad en mi vida. Y ahí trabajamos en esa debilidad, me pongo en las manos de Dios, Señor, quita mi orgullo, Señor, quita mi envidia, Señor, quita mis respuestas iracundas, Señor. Lo que el Señor te vaya mostrando y sigue trabajando en eso, y ese es el proceso de santificación. Punto número 7 de estas claves que estamos dando para asimilar la parte de la Escritura es permanecer conectados a Jesús y que la interpretación sea resultado de esa permanencia, como nos habla en la lección del jueves de la importancia de permanecer. Juan capítulo 15 es algo que hemos estudiado en otras ocasiones, pero nos da la clave de esto. Hay algo que queremos tocar, como hemos visto a lo largo de las lecciones de este trimestre. El Evangelio de Juan nos atrae hacia Jesús, pero solo si estamos dispuestos a conocer a Dios y a hacer su voluntad. Ya yo decidí que es la palabra de Dios, ya yo decidí que voy a seguir esa palabra de Dios. Entonces yo permanezco en la palabra, permanezco en Jesús. Si yo no permanezco en Jesús, no tiene razón de ser. Yo tengo que permanecer, porque en la permanencia de Jesús es que está el resultado. Él dice, si permanecéis en mí, llevarán fruto, verán cosas, porque separados de mí, y algo que vimos ahora en esta semana de estudio, es algo acerca del trasplante. Recuerden que nosotros estamos siendo trasplantados en Jesús y tomamos la figura que Jesús usó de la vid. Usted agarra una ramita y la tiene que insertar en el tronco, y cuando la pone en el tronco, la ramita tiene que permanecer para ser injertada ahí. Si se despega de ahí, la ramita va a morir o va a permanecer muerta porque está separada de la fuente. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Y punto número 8 de esta clave que sacamos, de la lección del sábado, para permanecer más estrechamente unidos a Él y a su palabra, es que debemos seguir a Jesús, no importa lo que quieran hacer quienes estén a nuestro alrededor. Y volvemos a la figura de Juan. Nosotros no estamos llamados a seguir la mayoría, no estamos llamados a seguir lineamientos generales. Nosotros estamos llamados a seguir a Jesús. La mayoría en cuestiones de salvación nunca ha tenido la razón. Nunca ha tenido la razón la mayoría. El que la mayoría haga algo no significa que sea lo correcto. El que la mayoría siga algo no significa que estén siendo correctos a quien están siguiendo. Tenemos que tener cuidado y recordar que solo 8 personas del mundo antediluviano se montaron en el arca. La gran mayoría no se montó en el arca. Tenemos que recordar que la destrucción del mundo vino porque el mal estaba arropando el mundo antediluviano. Entonces tenemos que estar muy claros y conscientes acerca de todo esto para tomar nuestras decisiones. Aquí están los 8 puntos claves que hemos estudiado y vamos a repasarlos de manera rapidita. ¿Para qué? ¿Para qué son estos puntos claves? Que pueden ayudarnos a ir más allá de un mero conocimiento intelectual acerca de Jesús. Vamos a ver, punto número 1, buscar nuestra fuerza en Jesús. Número 2, no desviar la mirada de Jesús. Número 3, Jesús era la luz, el problema fue que se rechazó la luz.
Número 4, si tenemos que rendirnos a Jesús y dejar que Él sea que interprete la Biblia para nosotros. Número 5, debemos escuchar la palabra de Dios y eso tiene un resultado en el que yo activamente hago y vivo conforme a esa escucha. Número 6, soy atraído a Jesús en la medida en que me dejo guiar a hacer su voluntad. Número 7, permanecer conectado en Jesús y que esa interpretación sea resultado de esa permanencia. Y número 8, debemos seguir a Jesús, no importa lo que haga la mayoría. Vamos al punto número 3 y nos vamos a auxiliar en el 3 en 1 de esta lección. Hay algo que no queremos dejar pasar por alto. Así que él lo titula Desayuno a la orilla del mar. Después del desayuno, Jesús inicia una conversación difícil pero importante. Juan da detalles. Después de comer, Jesús le dice a Simón Pedro, esta conversación tuvo lugar en presencia de los discípulos y era necesario que así fuera, y Elena de White nos explica por qué. En el libro El deseo de toda la gente, página 767, en el capítulo 85. Oigan cómo dice esto. Cristo tenía otra lección que dar, especialmente relacionada con Pedro. La forma en que Pedro había negado a su maestro había ofrecido un vergonzoso contraste con sus anteriores confesiones de lealtad. Habíamos deshonrado a Cristo e incurrido en la desconfianza de sus hermanos. Ellos pensaban que no se le debía permitir asumir la posición anterior. Y él mismo sentía que había perdido su confianza. Antes de ser llamado a asumir de nuevo su obra apostólica, debía dar delante de todos pruebas de arrepentimiento. Sin esto, su pecado aunque se hubiese arrepentido, podía destruir su influencia como ministro. El Salvador le dio la oportunidad de recobrar la confianza y, en la medida de lo posible, eliminar el oprobio que había traído por el Evangelio. Juan cierra con esta parte importante que es la restauración de Pedro. ¿Por qué es importante esta parte? Y es importante, y nosotros quisimos cerrar con esto. Nosotros como seres humanos pecadores, que todavía no entendemos cuál es la fortaleza en la vida de un cristiano, que todavía flaqueamos e intentamos vivir por nuestra fuerza y lograr cosas que solamente podemos lograr por Dios, vamos a caer y vamos a ver personas a nuestro alrededor caer. Y esta debe ser la actitud de nosotros. Yo debo buscar la manera de que ese hermano no solo que se arrepienta, sino que sea restaurado, restablecido, que vuelva. Hay cosas que lamentablemente hacen mucho daño y hay que ser sabio con esto, pero siempre y tener el ejemplo del capítulo 21 de Juan, de que Cristo en su itinerario apretado después de su resurrección sacó un tiempo para restaurar a su ministro que había caído, restaurarlo de manera pública, darle que él supiera que había sido perdonado y que sus hermanos supieran que habían sido perdonados. Tenemos mucho que aprender de Jesús y el amor a nuestros hermanos, no el tener la razón, no el decir te lo dije, sino el restaurar y restablecer a personas que han caído, debe ser nuestro norte. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este trimestre a estudiar. El trimestre que viene tenemos una lección interesantísima, el amor de Dios y su justicia, ese balance, miren cómo lo presenta aquí la portada, ese balance entre amor y justicia de Dios es lo que vamos a estudiar el trimestre que viene. Así que te esperamos que esta sección en este canal Búnker Divino haya sido de mucha bendición. Desde ya te deseo un feliz
final de este año 2024 y que la palabra que hemos aprendido este trimestre en Juan, que estos temas del Evangelio de Juan, con este epílogo y todo lo que aprendimos, se interiorice en nosotros y cause un resultado activo en nuestra vida para seguir sirviendo a Jesús y creciendo en su gracia. Dios te bendiga. Mi nombre es Manuel Paulino. Te pido que recomiendes este canal si ha sido de bendición para ti, Canal Búnker Divino, para que este ministerio siga creciendo. Muchas bendiciones. Feliz año nuevo.